noches, Sonia. Buenas noches a todas esas personas que en esta hora se están conectando a través de nuestro canal YouTube y a través de nuestra emisora Vida 104.1 FM. Le invitamos a que compartan con sus amigos y familiares esta hermosa programación para que todos puedan disfrutar. Hemos disfrutado durante todas estas noches hermosos temas que Dios a través de nuestro pastor Luis Paredes ha traído para cada uno de nosotros. Y hoy no será de excepción. Hoy tenemos un tema muy importante, la adoración de la mayordomía. Y quisiéramos que ustedes allí en el chat puedan participar, puedan hacer sus comentarios, puedan invitar a otras personas para que se conecten y podamos aprovechar al máximo esta hermosa programación. La adoración de la mayordomía. A través de nuestra vida, a través de nuestro diario vivir, debemos como mayordomos adorar a nuestro Dios. Debe ser un acto natural, porque somos administradores, no somos dueños, y como administradores de todo lo que le pertenece a Él, debemos usarlo de la forma correcta y adorar a nuestro Dios. Así que participa, conéctate, invita a otro y sigamos aprovechando de esta hermosa programación. En la Biblia encontramos muchos personajes que han sido fieles a Dios a pesar de la adversidad. En Daniel 6:10 encontramos un pasaje de la historia de Daniel que dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer siempre. A pesar de que lo estaban persiguiendo por su religión, Daniel no le importó y siguió orando a su Dios a pesar de todo lo que podía ocurrirle, confiando en que Dios lo iba a salvar de cualquier adversidad. Así es. Ahora cerramos nuestros ojos para orar. Oremos. Querido Señor, que estás en alto de los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos brindas la libertad de poder alabarte. Te pedimos, Señor, que nos llenes de la devosidad, que llenes nuestras vidas del don de entregar a ti lo que te corresponde y mucho más. Te pedimos que seamos fieles como Daniel, que podamos seguirte sin importar qué nos pasa en el camino. Gracias, Señor, por tu amor y cuidado siempre. Te pedimos por las actividades que se van a realizar el día de hoy, que cada una de estas cosas que se van a realizar, este mensaje pueda llegar a las personas que más lo necesitan. En Jesús. Amén. Los cielos se abrirán, trayendo bendiciones, tu hogar prosperará. Con fidelidad, confiar en la promesa de Jesús. Pues probadme ahora, dice el Señor, y nada faltará. Transformado por la gracia de Jesús, hoy quiero darle gracias por lo que ha hecho hoy de mí. Transformado por su gracia, en lo mucho me pondrá el Señor, porque en lo poco firme yo seré. No dudes ni un segundo, las promesas que hizo Dios cumplirá. Pues en su palabra escrito está que todo lo que pidas Él dará. Si de corazón agradecido estás, todo lo que toques prosperará. Transformado por la gracia de Jesús, hoy quiero darle gracias
por lo que ha hecho hoy de mí. Transformado por su gracia, en lo mucho me pondrá el Señor, porque en lo poco firme yo seré. Transformado por la gracia de Jesús, hoy quiero darle gracias por lo que ha hecho hoy de mí. Transformado por su gracia, en lo mucho me pondrá el Señor, porque en lo poco firme yo seré. Pues en él hay lugar
En el sector Quebrada Grande del municipio Caripe, estado Monagas, Venezuela, se encuentra el Centro Integral Adventista Vida Sana. Su misión es promover los medios, recursos y conocimientos naturales y espirituales para que cada persona encuentre la salud física, la paz mental y la fortaleza espiritual. Este año, la ofrenda de gratitud será destinada a los planes de desarrollo de este valioso centro de salud. Participa en tu iglesia este 5 de diciembre. En el mar de mi espíritu reina el Señor, poderoso raudal de amor. El timón de mi vida su mano guiará, la tormenta con él cruzaré. Y con su voz calmará la tempestad y su luz brillará, y en mis ojos no habrá oscuridad. Claramente veré el poder de su amor, y en sus manos mi alma estará, inundada de paz, amparada en su amor. Y su voz suavemente se oirá, su palabra por siempre será. ¿Quién es este que al viento su voz hace oír? Inquietud a las aguas tornó. Es la voz de los cielos, eterno Señor. Todo ser solo a Él adora. Con su voz calmará la tempestad y su luz brillará. Y en mis ojos no habrá oscuridad. Claramente veré el poder de su amor, y en sus manos mi alma estará, inundada de paz, amparada en su amor. Y su voz suavemente se oirá, su palabra por siempre será. Oh Dios poderoso, a tus manos mi vida llevaré, y en mis ojos no habrá oscuridad. Claramente veré el poder de su amor, y en tus manos mi alma estará, inundada de paz, amparada en su amor. Y su voz suavemente se oirá, su palabra por siempre será.
Todo está pasando con gran rapidez. Muchas decisiones son para después. Mientras haya tiempo para decidir, comenzando el día o al ir a dormir, primero Dios, ya lo he decidido, buscaré al Señor, solo en Él yo confío. Estaré a su lado, firme en la verdad, listo a servirlo, si es su voluntad, el mejor camino, y honra sin igual, es vivir con Cristo hasta el final. Primero Dios, ya lo he decidido, buscaré al Señor, solo en Él yo confío. En momentos tristes y de aflicción, cuando no encuentro una solución, o si estoy cansado, lleno de temor, lleno de preguntas, o buscando amor, primero Dios, ya lo he decidido, buscaré al Señor, solo en Él yo confío. Primero Dios, ya lo he decidido, buscaré al Señor, solo en Él yo confío. Seguimos con nuestra semana de gratitud. Hoy estudiaremos el tema la adoración y la mayordomía. Te invito a que oremos juntos. Padre, nuevamente acudimos ante tu presencia y en esta oportunidad pedimos tu bendición para que al abrir tu palabra, el Espíritu Santo nos hable a través de ella y nos ayudes a sacar aquellas lecciones que son importantes para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para iniciar el estudio de hoy, quiero invitarte a buscar en tu Biblia el libro de Éxodo, capítulo 23, versos 14 y 15. Éxodo, capítulo 23, versos 14 y 15, que dice de la siguiente manera: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto.
y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Para introducirnos en el estudio del día de hoy, permítanme definir brevemente lo que significa la adoración. Según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de Ventura de 1985, la adoración a Dios ha sido descrita como la honra y la adoración que se le rinde en razón de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es a aquellos que se la dan. Se presupone que el adorador tiene una relación con Dios y que hay un orden prescrito del servicio o de la adoración. Los israelitas habían sido redimidos de Egipto por Dios y por ello, como pueblo redimido, podían allegarse al lugar por él señalado para adorar en seguimiento de sus instrucciones. Es interesante que el tema de la adoración está inmerso a lo largo de toda la Escritura. Y como acabamos de leer, la adoración se rinde a Dios por lo que Él es y por lo que significa en cada uno de nosotros, basados en la experiencia que el individuo o la persona o el cristiano desarrolla o tiene con Dios. Ahora, este aspecto de la adoración está a lo largo de toda la historia de la humanidad sobre la tierra y forma parte de un conflicto que se ha establecido en la historia de la humanidad en torno a quién nosotros debemos adorar o a quién decidimos nosotros adorar. De hecho, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versos 6 al 7, hablando del mensaje de los tres ángeles, el mensaje en los últimos días de la historia de la humanidad sobre la tierra, encontramos específicamente en el mensaje del primer ángel, por supuesto también en los otros, encontramos el tema de la adoración. Pero permítame leer solamente el mensaje del primer ángel. Dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios hace una invitación a que nosotros le adoremos como el creador del cielo y también de la tierra. Permítame ahora tener algunas consideraciones preliminares en torno a este tema de la adoración. Algunos aspectos importantes que es necesario que analicemos. El primero de ellos es que la adoración es rendida única y exclusivamente a Dios. Deuteronomios capítulo 6, verso 13, lo describe de la siguiente manera: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Es muy claro lo que la Biblia dice en torno a que debemos rendirle solamente adoración a Dios. En segundo lugar, la adoración debe ser aceptable a Dios. Génesis capítulo 4, versículo 4, encontramos un versículo que nos enseña este punto. Y dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La Escritura es muy clara cuando presenta que, a diferencia de Abel, la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios, mientras que el versículo nos presenta que la ofrenda de Abel sí fue aceptada por Dios. La consecuencia de eso, ustedes la conocen, la Escritura dice que se ensañó Caín en gran manera en contra de su hermano y cambió su semblante porque su ofrenda no fue aceptada. En tercer lugar, la adoración puede ser pública o en el templo. En Lucas capítulo 18, verso 10 nos dice
que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. En este texto encontramos pues una adoración en público allá en el templo, pero también encontramos el hecho de que hubo una adoración que fue aceptable y otra no, cuando leemos todo pues el texto y toda la experiencia. Lo siguiente que nosotros encontramos en torno a la adoración, la siguiente consideración es que también la adoración puede ser en las casas, en un grupo pequeño o en un lugar donde hayan un determinado grupo de personas. Hechos capítulo 5, verso 42, dice lo siguiente: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que es muy claro lo que la Biblia dice en torno a que podemos hacerlo en diferentes lugares, en la casa, un grupo pequeño o pues en el templo. Lo siguiente es que Dios invita a toda la familia para que se reúna en adoración. Hay una invitación que Dios hace para toda la familia. Deuteronomios capítulo 16, verso 11 dice lo siguiente: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano, la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Dios invita a la familia a que podamos reunirnos en adoración. Y no solamente a la familia, sino a todos los que se encuentren en casa, podemos nosotros o debiéramos nosotros reunirnos en adoración. Ahora, el siguiente aspecto que me gustaría que pudiésemos analizar en estos minutos tiene que ver con la actitud, y aquí nos vamos a enfocar un poquito, la actitud ante la adoración. Es un aspecto necesario e importante para analizar. Básicamente vamos a analizar 3 actitudes que debemos tener los hijos de Dios. En primer lugar, es de denotar que la primera actitud tiene que ver con la reverencia. Éxodo capítulo 34, el verso número 8 dice lo siguiente: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esto es lo que habla la Escritura en relación a la reverencia. También la segunda actitud tiene que ver con postrarse. Génesis capítulo 17, verso 3 dice que entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. La primera actitud tiene que ver con la acción de respeto, de temor reverente o de humillación del corazón. Es decir, es el reconocimiento interno en nuestro corazón de que hay un ser superior, por supuesto, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, y que por lo tanto nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón, tenemos un temor reverente, un respeto y una consideración por el hecho de que Dios está por encima de todas las cosas. La segunda actitud, postrarse, tiene que ver con la muestra física de lo que se ha producido en nuestros corazones. Cuando reconocemos la grandeza de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, el resultado pues es inclinarse, el resultado es postrarse, es decir, nos humillamos como una muestra física delante de Dios, mostrando que Dios está por encima de nosotros y por encima de cualquier cosa en la tierra y en el universo. Por eso los cristianos tomamos momentos para arrodillarnos, reconociendo pues la grandeza de Dios. Ahora, la tercera actitud la vamos a analizar un poco más profundo para tratar de sacar las lecciones que son pertinentes para cada uno de nosotros. Y esa tercera actitud tiene que ver con algo que era muy común en la experiencia de los hijos de Dios en el pueblo de Israel y está reflejado en la Biblia, y que lo encontramos desde el inicio de la historia del hombre sobre la tierra. Estoy hablando del hecho de que la adoración está
estrechamente ligada al acto de presentarse delante de Dios con algo en la mano o con una ofrenda. Fíjense que en el Antiguo Testamento encontramos muchas evidencias de cómo la adoración estaba estrechamente ligada al hecho de entregar o presentarse delante de Dios con una ofrenda. Es decir, el adorador venía a adorar a Dios, pero también en su mano tenía o traía una ofrenda. Vamos a analizar algunos textos con algunos personajes. El primero de ellos es Abel. Ya mencionamos el texto de Génesis capítulo 4, verso 4, cuando dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En uno de los primeros actos de adoración que encontramos en la Biblia, el adorador, es decir, Abel, se presentó delante de Dios con una ofrenda. Abel trajo una ofrenda aceptable a Dios. Así que esta tercera actitud que encontramos en la Biblia tiene que ver con presentarse delante de Dios con una ofrenda. El segundo personaje que nosotros encontramos en la Escritura es Noé. Y fíjense, Noé, después de experimentar esa salvación tan grande de Dios, Noé adoró. Y Génesis capítulo 8, versos 20 al 21, dice lo siguiente: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó del animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Sigue diciendo pues el versículo allí, no vamos a leer todo lo que se habla acerca de esta experiencia. Noé edificó un altar, ¿ok? Y en su actitud de adoración, en agradecimiento por la salvación tan maravillosa que Dios había obrado, Noé presentó una ofrenda delante de Dios por haber salvado no solamente a él, sino también a su familia. El tercer personaje es Abraham. Abraham, al percibir la presencia de Dios, dice la Escritura que adoró. Génesis 12, 7, nosotros encontramos esta experiencia o ese momento. Génesis 12, 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Antes de ver el cumplimiento de la promesa, Abraham, dice la Escritura, que adoró cuando percibió la presencia de Dios. Abraham pues es conocido como un constructor de altares a Jehová. Y por supuesto es lógico pensar a la luz de la Escritura que cuando levantaba esos altares pues también ofrecía ofrendas delante de Dios. El siguiente personaje en la Biblia es Jacob. Jacob también levanta un altar y adora. Lo encontramos en Génesis capítulo 35, versos 6 y 7, que dice: y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Génesis 35, 6 y 7. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Fíjense lo siguiente: después de haber limpiado a su familia de todos los ídolos paganos, de esos dioses paganos, Jacob levanta un altar en el lugar donde Dios se le había aparecido. Y por supuesto, la costumbre era que en esos lugares entonces se ofrecía una ofrenda a Dios. También tenemos el caso de Job. Job ofrecía holocaustos por sus hijos. Job capítulo 1, verso 5 dice: y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Así que la Escritura dice que Job ofrecía holocausto pidiendo pues el perdón de Dios por sus hijos, por si acaso ellos habían cometido algún pecado en el momento que estaban realizando sus convites o sus
fiestas. Basado en lo que hemos dicho hasta ahora, en esta tercera actitud o costumbre encontrada en el Antiguo Testamento, surge la pregunta: ¿cómo nos presentaremos delante de Dios? Esta era una pregunta que se hacían los israelitas y creo que cada uno de nosotros, apreciado oyente, debemos hacernos. ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? El texto de Éxodo 23, 14 y 15, con el que iniciamos, nos dice cómo debemos presentarnos delante de Dios. Dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno, resalto esto, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Así que aquí se comienza a responder la pregunta: ¿cómo debemos presentarnos delante de Dios? La Biblia dice que nadie se debe presentar con las manos vacías. Ahora, Éxodo, unos capítulos más adelante, capítulo 34, versos 20, sigue dando un poquito más de luz en torno a este punto de la adoración. Y dice lo siguiente: pero redimirás con cordero al primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Así que se repite entonces la idea de que no nos presentemos delante de Dios con las manos vacías. Pero Deuteronomios, el capítulo 16, verso 10, fíjese lo que dice. Deuteronomios 16, 10. Es importante esto, este versículo, porque dice: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia, ahora fíjense lo que dice, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová te hubiere bendecido. Así que el adorador debía venir voluntariamente delante de Dios, debía venir no con sus manos vacías, debía venir con su ofrenda, pero esa ofrenda era según Dios lo había bendecido. Es decir, Dios, apreciado oyente, no te va a solicitar una ofrenda si antes Él no te ha bendecido con bienes materiales. Dios primero te bendice y después espera que como fiel mayordomo, como fiel adorador de Dios, presentes tu ofrenda de gratitud delante de nuestro Dios. Por eso la Escritura dice, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Hay muchos textos que nos hablan de este aspecto de la adoración y presentarse delante de Dios trayendo nuestra ofrenda. Salmos 96, 8 también dice lo siguiente: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Fíjense la invitación que hace Dios, ¿verdad? De dar honra, de venir delante de sus atrios, pero también traer nuestras ofrendas a Dios. Proverbios capítulo 3, verso 9, otro texto también que nos da mucha luz en torno a la adoración y la mayordomía, dice lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Así que cuando traemos nuestra ofrenda delante de Dios, nosotros honramos a Dios. Cuando traemos el fruto de nuestras primicias, nosotros honramos el nombre de Dios. Creo que Dios constantemente nos bendice. Yo creo que es así. Dios te ha bendecido a ti, me ha bendecido a mí. Y debemos honrar el nombre de Dios con lo que tenemos y traer lo mejor de nuestros frutos delante de Dios. Hay una experiencia que encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 41 al 44, que también nos habla de este aspecto y nos sigue ampliando nuestro conocimiento acerca de la adoración y la mayordomía. Dice allí, Marcos 12, 41 al 44, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho.
y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó lo que tenía, todo su sustento. Pareciera que la Escritura nos está diciendo que no hay excusa para ofrendar. Fíjense que esta mujer viuda pobre no tenía nada, lo único que tenía en sus manos eran unas monedas, pero cuando llegó el momento de traer la ofrenda, ese momento de adoración especial, ella trajo todo lo que tenía y lo colocó en el templo, lo colocó pues al servicio del Señor. En esto, apreciados oyentes, debemos reflexionar. Dios invita a su pueblo, te invita a ti y a mí a adorarle. Dios es celoso y no comparte su adoración. La adoración es esencial e indispensable en la experiencia de todo hijo de Dios. No podemos creer en Dios si no lo adoramos. Constantemente los hombres manifestaron su adoración en la Biblia levantando altares, ¿ok? Y de esa manera pues ellos adoraban. Cuando ellos se presentaban delante de Dios, no venían con las manos vacías. Cuando tú y yo venimos delante de Dios, no debemos venir con las manos vacías. El traer una ofrenda delante de Dios es indispensable para todo hijo de Dios. Cuando se trae una ofrenda, se está reconociendo la grandeza de Dios y se está reconociendo que Dios nos ha bendecido. Recuerda, la ofrenda tú la traes de acuerdo a cómo has sido prosperado o cómo has sido bendecido por Dios. Si Dios no te bendice, pues Dios no te va a pedir. Dios primero te bendice y luego entonces Dios te dice: preséntate delante de Él, pero preséntate con una ofrenda de acuerdo a la bendición que has recibido. La ofrenda de la viuda de Marcos capítulo 12 nos enseña también desprendimiento, dependencia, confianza plena en el sostenimiento de Dios, porque la ofrenda que esa viuda presentó era todo lo que tenía. Esa viuda prácticamente se encontraba en estado de indigencia. Y sin embargo, cuando llegó el momento de adorar, cuando llegó el momento de presentar las ofrendas delante de Dios, esa viuda trajo todo lo que tenía. Dios, ciertamente, apreciado oyente, recibe nuestras palabras de gratitud, recibe nuestras alabanzas y nuestros cantos de gratitud que le vamos a Él, pero también Dios espera que vengamos a Él ante su presencia con nuestras ofrendas como señal de agradecimiento y una señal también de completa y de verdadera adoración, y también de el hecho de que es Dios el que nos sostiene. Como podemos mirar a lo largo de este estudio, la adoración está estrechamente ligada a la mayordomía, no está separada, porque cuando nos presentamos delante de Dios no debemos hacerlo con las manos vacías, sino debemos traer nuestra ofrenda. Permítanme leer un texto más. 1 Corintios 6:2 dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue se recojan entonces las ofrendas. Nuestras ofrendas, apreciados oyentes, deben ser sistemáticas, deben ser planificadas según el texto que encontramos allí en 1 Corintios 6:2. Deben ser planificadas, no producidas del impulso, ¿sí?, ni de una reacción repentina, sino que debe ser algo bien preparado, algo ya determinado, ya sea con la familia o de manera personal. Debemos planificar nuestras ofrendas y determinar cómo me voy a presentar delante de Dios, con qué porcentaje de mis ofrendas o de mis ingresos yo me voy a presentar delante de Dios. Y en torno a esto hay algunas personas que se preguntan: ¿cuánto es que yo debo traer como ofrenda? Para responder a esa pregunta voy a leer Patriarcas y Profetas, páginas 507, que dice lo siguiente: las contribuciones que se les exigían a los hebreos para fines religiosos y de caridad representaban por lo menos la cuarta parte de sus rentas o entradas.
es decir, el 25%. Esto lo estoy agregando yo, pero es lo que dice Elena de White. Parecería que este pequeño aporte de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlo, pero muy al contrario, la fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para tener prosperidad, la condición de que le obedecieran, Dios les hizo esta promesa: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así que el pueblo de Israel era prosperado. Ellos daban como ofrenda el 25% de sus ingresos. Dios desea que sus hijos, tú que me estás escuchando, Dios desea que todos nosotros seamos prosperados, pero eso será una realidad en la medida que nosotros aprendamos a colocar a Dios en primer lugar en nuestra vida. Recuerda, la ofrenda no es una opción. Recuerda también, con la ofrenda no compramos a Dios, no compramos sus bendiciones, ofrendamos porque ya hemos sido bendecidos. También recuerda, para el israelita la ofrenda no lo empobrecía, por el contrario, era la base de la prosperidad. El reconocimiento de que todo lo que tenían pertenecían a Dios y pues ellos estaban siendo fieles mayordomos de Dios. Y Dios quiere eso para ti y también para mí, que nosotros podamos ser prosperados y que recordemos que cuando das una ofrenda no te vas a empobrecer. Por el contrario, estás reconociendo que Dios es grande y que está por encima de todo. Dios espera, apreciado oyente, que a quienes Él ha dado bendiciones sigan llevando a la tesorería de la iglesia ofrendas y dones de todo lo que Dios le ha dado, de todo lo que Dios le ha dado. En este tiempo Dios quiere darnos mayores dones a nosotros, pero todo depende de nuestra mayordomía. El tiempo que vivimos es un tiempo para nosotros aprovechar y presentarnos delante de Dios con lo mejor que podamos presentarnos, trayendo nuestras ofrendas delante del Señor. Quiero invitarte en este día, a que pongas tus bienes, por muy poco que sean. Tú dirás, pero es que yo no tengo mucho, no importa. De acuerdo a lo que Dios, o de la manera como Dios te ha bendecido, con eso presenta tu ofrenda delante del Señor. ¿Cuánto debe ser que tú debes traer como ofrenda delante de Dios? Los israelitas traían el 25%. Coloca tú de manera sistemática el porcentaje, pero que ese porcentaje de ofrenda que tú traes delante del Señor sea un reconocimiento de las grandezas y de las bendiciones que Dios te ha dado a ti y ha dado a tu familia. Quiero invitarte a confiar plenamente en el sostenimiento de Dios. No dudes de que Dios está contigo y Dios te va a bendecir. Recuerda, hay una estrecha relación en la adoración y la mayordomía. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz del cielo siempre esté contigo. Vamos a orar. Padre, nuevamente agradecemos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón generoso, que a través de nuestras ofrendas podamos reconocer, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú pues nos bendices, que tú pues eres grande y que estás por encima de todas las cosas y que realmente tú eres el que nos sostiene. Permite, Señor, que a través del Espíritu Santo podamos de manera sistemática planificar nuestras ofrendas y que a través pues de nuestras palabras y también con nuestras ofrendas podamos honrarte y podamos alabarte y podamos pues dar honor a tu nombre. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos llegado al final de tan hermosa programación y queremos agradecer al pastor Luis Paredes por tan maravilloso tema. Y también queremos agradecerle a cada uno de ustedes por haberse conectado. Estamos contentos porque hemos podido disfrutar cada noche de esa hermosa programación que se ha preparado especialmente para ustedes.
pero no queremos que se quede solo allí. Compártelo, invita a tus hermanos, a tus amigos, para que mañana a las 7 de la noche se puedan conectar a través de la emisora 104.1 FM o nuestro canal de YouTube. Esperamos que sigas disfrutando de esta hermosa programación que Dios, a través de todos los participantes, quieren hacer llegar a tu casa como una gran bendición. Todo está pasando con gran rapidez. Muchas decisiones son para después. Mientras haya tiempo para decidir. Comenzando el día o al ir a dormir, primero Dios, ya lo he decidido, buscaré al Señor, solo en Él yo confío. Firme en la verdad, listo a servirlo, si es su voluntad, el mejor camino, y honra sin igual, es vivir con Cristo hasta el final. Primero Dios, ya lo he decidido, buscaré al Señor, solo en Él yo confío. En momentos tristes y de aflicción, cuando no encuentro una solución, o si estoy cansado